La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dio al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos. Confesamos la confesión de fe de Mateo 16:16. Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión tiene que ser nuestra confesión de todos los días. Amén. Tú eres Señor, Señor, Cristo, sí, es mi Señor y es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vemos los ojos, vean los ojos y saludemos así. Tengamos la visión del grano de mostaza. La visión del grano de mostaza. Amén. ¿Por qué saludamos así? Este fue el mensaje del domingo pasado, ¿sí? La mostaza del grano es muy pequeño, ¿sí? Es más pequeño que la semilla del sésamo. Pero, ¿qué tiene? Aunque es tan pequeño, tiene la vitalidad, tiene la vida. Y entonces después este sésamo, no, este grano de mostaza crece hasta más de 3 metros, ¿sí? Y se hace unas hojas grandes. Y pueden venir las aves a descansar, a cubrir el sol ahí, ¿sí? ¿Cómo esto? ¿Por qué comparamos? Nosotros, aunque somos pequeños, ¿sí? No importa. Aunque ustedes no sepan muchas cosas, ¿sí? Pero no importa. Si están junto con Dios, aferrando la palabra, ¿sí? Podemos crecer espiritualmente y físicamente, ¿sí? Hasta depende de nuestra fe. Amén. Nosotros tenemos crecimiento hasta cuántos creamos, ¿sí? Depende de nuestra fe. No es porque vinieron muchos años a la iglesia o vinieron pocos años, sino la fe y el evangelio, el crecimiento de la fe depende de nuestra fe, como cuánto creamos a nuestro Señor. Amén. La palabra que se va a cumplir y que vamos a aplicar en nuestra vida es fe que confronta de frente, ¿sí? Por eso justamente hoy el título es Fe que confronta de frente, ¿sí? Es el libro Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. Muchas veces en esta vida, muchas personas hablan esta palabra, que nuestra vida muchas veces decimos que la vida es como una vida de navegación en el mar, un barco navegando en el mar, ¿sí? ¿Por qué le dicen esto? ¿Cómo esto? ¿Por qué comparan esto que nuestra vida es como una navegación? Porque cuando navegamos en el mar, muchas veces hay cambios ¿sí? Climáticos. Cambian muchas veces. Parece que un día está bien del sol y empieza a navegar y empiezan a haber tormentas, ¿sí? Como esto, a veces navegan en un mar tranquilo y a veces navegan en un estado de clima con lluvia o con vientos lentos y a veces navegamos con fuertes tormentas y a veces navegamos con climas soleados. Yo también estuve hace un año atrás, tengo un pastor amigo conocido y viven en una isla en Corea. Y entonces hacía mucho tiempo que no podía ir y viajé. Decidí un día y fui y era muy lejos.
Fui hasta el puerto como 5 horas con el carro y cuando subo al barco estaba muy bien el clima, ¿sí? Y con el barco tenía que entrar 2 horas y estaba viajando y ya estaba, hacían como 10 lugares de paradas y venimos hasta el 8º, 9º y al final no pude ir a la isla porque esa estación de 20 minutos que quedaba empezó a soplar el viento y empezó la marea alta y entonces el barco decidió regresar para atrás y no pude llegar. Como esto, por eso, como esto, no, ¿por qué decimos navegación de nuestra vida? Porque sucede en muchas ocasiones, en nuestras vidas también. No solo navegación en el mar, sino nos suceden muchas cosas, ocasiones inesperadas, ¿sí? Nunca habíamos pensado en nuestra vida, parece que todo vamos a ir bien y todo me está yendo bien, pero llegan problemas, ocasiones que nunca habíamos, ¿sí?, esperado, inesperados. Por eso si vemos en el capítulo de hoy, justamente que ustedes lo leyeron, en el capítulo de hoy también, Jesús estaba viajando con su discípulo y ¿qué pasa? Ellos reciben una tempestad del viento de golpe. Era muy lindo el día, era muy bien, pero de golpe les llega la tempestad, ¿sí? Y el viento y les golpea. Como esto muchas veces nosotros decimos que después de aceptar al Señor Jesucristo, muchas personas mal entienden. No es que no tenemos problemas. Yo muchas veces le digo en la plataforma también, no es que aceptemos al Señor Jesucristo y tengamos una vida ya solucionado. No nos vengan los problemas, no nos vengan las tentaciones, ¿sí? Por eso pensamos que vamos a tener una vida de navegación en un mar tranquilo, ¿sí? Cuando yo acepte al Señor Jesucristo, ya mi vida es tranquilo. No nos va a suceder nada, no. Aunque nosotros aceptemos, aunque creamos al Señor, el problema sigue, ¿sí? Las ocasiones siguen, mal estado sigue. Pero lo importante es, como el capítulo de hoy, ¿sí? Nosotros, aunque encuentre estas tempestades del viento y aunque quedemos sorprendidos, ¿sí?, de esa tempestad, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que a través de Jesucristo, si estamos aferrados solamente en Jesucristo, ya ese problema no es problema. Amén. Otro día Diego me había hecho un foro, me habló así: pastor, yo ya voy 3 meses en Corea y la verdad no tengo un trabajo fijo, ¿sí? Tengo mi hijo recién nacido, tengo a Justin y a mi esposa que tengo que mantener, pero pastor, no sé por qué venir a la iglesia, ¿sí?, y venir de Corea, aunque no tenga una ganancia fijo, tengo una gran paz en mi corazón, me dice. Me hace esta confesión, dije, wow, sí, por fin, ¿sí? Está entendiendo la palabra, amén. Por eso, no es que el problema no llega, nos puede venir más problemas, pero el tema es que eso no es problema. Tenemos la paz, tranquilidad. Ustedes, ¿para qué quieren tanta economía, tantas famas, tantos éxitos? Pero si no tiene la paz, ¿sí? Por eso la paz, tener la restauración, la paz y esa verdadera paz, ¿quién da? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso estar en este lugar, escuchar la palabra de Dios, estar en esta corriente de la palabra de la iglesia Yewon, esto es la paz que Dios nos da. Amén. Por eso no se preocupen. Aunque estemos en medio de tormentas, no se preocupen. Aunque estén sorprendidos, no se queden choqueados. No importa. Pueden llegar tempestades del viento fuerte, tempestad del viento de enfermedad, tempestad del viento de materiales, de las relaciones contra familias, problemas de nuestros hijos, ¿sí? Como esto llega diferente tempestad del viento en nuestra vida. Pero como esto nos llega varios problemas, ¿sí? Aunque creamos Jesús, pero tenemos que saber que ya estos problemas para un hijo de Dios, para un creyente, para un discípulo, ya no es el problema. Amén. Quiero que aferren esta palabra. Seguramente, Señor, ahora ustedes desde hoy, cuando les llegan algún problema, no importa, porque yo soy hijo de Dios.
Amén. Cuando nos suceden cosas inesperadas, no importa, yo soy hijo de Dios. Amén. Como esto nosotros tenemos que tener la fe de confrontar de frente a través de la palabra. Amén. Confrontar, no esquivar, ¿sí? No esquivar, no ir por otro lugar, sino confronten, ¿sí? Vayan de frente y ¿por qué? Porque somos hijos de Dios y vamos a tener la victoria segura. Amén. Porque esta tierra ya es vencida. Jesucristo en Juan 19:30 ya venció. Amén. Ya venció este mundo. Jesucristo terminó toda la maldición, desastre y todo el pecado. Amén. Por eso siempre que quiero que ustedes oren para que tengan una fe de confrontar de frente a todos los problemas. Amén. Lo único que debemos hacer es orar. Orar al Señor. Señor, dame la oración, dame la fuerza de poder confrontar de frente de estos ataques de Satanás, estas maldiciones de Satanás. Amén. Por eso tenemos que confrontar. Como esto, la diferencia de las personas. Vean ustedes, los personajes bíblicos que aparecen en la Biblia, hay una diferencia. Solo que hay diferencia, una diferencia de la persona que muestra la fe y una persona que no muestra y muestra, en vez de mostrar la fe, muestra incredulidad. Depende de la fe, incredulidad, nuestra vida cambia. Amén. Por eso siempre yo hablo, le digo, tenemos que tener fe. Ustedes no sean engañados de las cosas que se ven en nuestros ojos, sino tenemos que ver y seguir lo espiritual que no se ve en nuestros ojos. Amén. Por eso es muy importante. Por eso las personas que tuvieron la fe, ¿qué pasó? Tenían la fe de confrontar de frente todos los problemas. Amén. Y la persona que tuvo la incredulidad, tuvo una vida, ¿qué vida tiene? Una vida de dependencia de los ambientes, de situaciones. ¿Qué quiere decir? No tiene sus ideas, ¿sí? Cuando les llega problema, no tiene su idea. Al tener incredulidad, empieza a tambalearse, empieza a tener dudas. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a tambalear a través de la incredulidad. Nosotros vivimos una vida de dependencia de la situación. Ah, sí, es esta situación esta vez, sí, es otro. No tiene sus normas. La gente vive así, llevado por aquí, por allá, y así vive más o menos, y respirando solamente y desaparece. Vean qué pobres vidas. Por eso nosotros tenemos que tirar la incredulidad. Amén. Amén. Fe. Como le dije al principio, ¿cuántas fe tengan ustedes? Su bendición es lo mismo. Amén. Si ustedes tienen poca fe, la bendición de la oración es poquito. Si su fe es grande, la bendición de Dios es mucho más grande. Es 30, 60, 100 veces más grande. Amén. Por eso oren para que me dé fuerza, para tener, ¿sí?, la fuerza de afrontar todas las cosas de frente. Amén. De vencer a Satanás. Por eso es muy importante que nosotros miremos todas las situaciones, ambientes, con nuestros ojos espirituales. Amén. Con los ojos espirituales. Tenemos que mirar la fe. Ejemplo, ustedes vean la fe de Josué y Caleb. ¿Ellos quién eran? Eran dos espías, de los 12 espías que mandó a ver la tierra prometida. Y esos 2 espías que fue a espiar a la tierra Canaán, los 10 tenían incredulidad. ¿Sí? Los 10 dijo que era imposible. No podemos entrar porque ahí están habitando los gigantes, hijos de Anac, que son enormes. Nosotros parecemos un langostas, ¿sí? Pequeños saltamontes parecemos, una langosta para ellos. Pero ustedes vean, en cambio de esos 10 espías, los 2 espías, ¿quién era? Josué y Caleb. ¿Qué confesión hace? Caleb dice, ellos son nuestras comidas. Ellos no son nadie. Parece gigante, pero no son nadie. Nosotros venceremos fácilmente porque nosotros, ¿quién está? Nos acompaña 24 horas nuestro Jehová Dios. Amén. Amén. Tenía la fe. Esta es la fe. Entonces Josué y Caleb, ¿dónde se ve la fe? No. Ellos siguió
la fe en Dios, porque Dios, ¿sí? Dios sabía que Dios estaba junto con ellos las 24 horas. Tenían una fe en Dios y en su palabra de Dios. Amén. Quiero que ustedes aferren. Como esto, no tenemos que estar engañados del ambiente, del problema, de situaciones, de las cosas que vemos en nuestros ojos. No se engañen más. Tampoco hay cosas para gloriarnos. Porque yo tengo esto, otro. No, tampoco ni gloriar, sino ¿qué es? Aunque estemos pobres, aunque estemos ricos, aunque somos lindos, feos, no importa, sino es toda la gracia de Dios. Amén. Es la gracia de Dios y tenemos que agradecer, nada más agradecer. Agradezcan, ustedes vean, yo otro día estamos remodelando el culto del tercer piso y veía ahí algunos niños que al lado vienen los discapacitados del crecimiento, mirando ellos. Y también en televisión vi ayer que habían discapacitados, dos grandes como mi tamaño, y andaban con su padre y su mentalidad era niño. Y yo mirando eso dije, no, qué pena esos, pero ustedes si quieren buscar un tema para dar agradecimiento es, mira, hay que dar gracias, no nacerse así, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimos motivos para dar agradecimiento, ¿sí? No estoy diciendo que nacer así es malo, sino vean ustedes, no pueden hacer su vida normal. Y entonces nosotros ya de eso tenemos que estar agradecidos, amén. Porque el hombre no hay límite. El hombre quiere 10.000, quiere 100.000 después. 100.000, 1.000.000, ¿sí? 10 millones, 1.000 millones, nunca se conforma. Por eso solamente nosotros tenemos que aferrar la palabra y confiar todas las cosas en nuestro Dios. ¿Y qué hay que hacer? Solamente dar agradecimiento a nuestro Señor. Amén. Eso es todo. Por eso nosotros tenemos que ver las cosas en solo Cristo y solo para la ampliación del reino de Dios. Y tenemos que obedecer y obtener nuevas fuerzas a través de solo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Oren para que me den la fuerza de confrontar. Danos lleno del Espíritu Santo. Así podemos tener una vida diferente. Amén. No queremos vivir lo mismo. Si ustedes quieren vivir una vida diferente que los no creyentes, vivan así, aferren la palabra y tengan la fe, creer en Dios. Al tener esta fe de confrontar de frente, podemos tener una vida espiritualmente, físicamente, de ensanchar el sitio de nuestras tiendas. Amén. Este es el mensaje del año que es: enchanza el sitio de tu tienda. Amén. Esa es la palabra de Isaías 54, capítulo 2. Así podemos ensanchar en nuestras vidas. ¿Qué es? Ensanchar nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento, nuestra fe, ¿sí? Nuestra familia, los estudios de mis hijos, ensanchar todas las cosas. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes del culto de Latinoamérica en el año 2024, en qué situaciones estén, puedan tener una fe de avanzar, una fe de afrontar de frente y que tengan la victoria de todos los lugares y en todos los lugares. Amén. Punto 1 es vista espiritual. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 37. Leamos juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca. Y había también con él otra barca, pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Amén. Jesús, después, ¿se acuerda el mensaje del domingo pasado? Después de enseñar a varias parábolas, una de esas fue parábolas del grano de la semilla de mostaza, ¿sí? Después, a la multitud, junto con los discípulos, quería pasarse para el otro lado del río, ¿sí? Que es para el otro lado del Galilea, que mientras que estaba pasando en el mar, se levantó fuerte tempestad del viento, ¿sí?
se subió a la barca y estaba por irse por otro lado, ¿sí? Quería llegar, y se levanta una tempestad, gran tempestad, ¿sí? Era incontrolable, ¿sí? Y entonces este mar, ¿y dónde cruzaba? El mar Galilea. Y el mar Galilea hoy en día también es un lugar donde se levanta constantemente la tempestad del viento, ¿sí? En verdad, en mar Galilea también le decimos el lago. En verdad es lago Galilea, pero decimos, es tan inmenso ese lago, también le dicen el mar. ¿Qué dice? Hoy el pastor habló también, su superficie de 53 kilómetros total, para el lado del sur y norte es largo de 21 kilómetros, y del este, son 11 kilómetros. ¿Sí? Ustedes, aunque yo hable así, no se imaginan, ¿sí? Porque nunca hacemos estos cálculos, pero es grande, ¿sí? Es grande. Por esta razón también lo denomina como el mar. Especialmente este mar está rodeado por las montañas, ¿sí? Todo, a su alrededor es todas montañas. Y especialmente en el norte hay un monte que se llama Monte Hermón, que tiene una altura de 2.813 metros, ¿sí? Pasa un poquito más de 2.800 metros. Por eso, en la cima de la montaña, durante el año, mantienen la nieve, ¿sí? Ustedes a veces cuando ven la punta de la cima blanco, ¿no? Como esto mantiene todo el año la nieve en la cima del Monte Hermón. Y entonces durante el año se mantiene la nieve sin derretirse. Por esta razón, el viento fuerte, el viento frío de ese Monte Hermón baja para el lago, ¿sí? Para el lago Galilea, y entonces choca con el aire cálido del lago y empieza a levantar tempestad. Eso es la razón, ¿sí? El viento frío y el viento cálido choca y empieza a levantar los vientos del tempestad. Por eso, si vemos en el capítulo de hoy, podemos ver que está en una situación muy desesperante. Esto no es una tempestad del viento y las olas normales, sino es gran olas. Era que hasta daba peligro de su vida. Era una tempestad y empezó a llenarse del agua la barca, ¿sí? Empezó a entrar las aguas y estaban en un estado de crisis hasta la muerte. Pero los discípulos, ¿quién eran? Los discípulos, como ustedes ya saben, había muchos nacidos como pescadores. Y entonces, de toda su vida, ellos eran pescadores, pero de frente de la tempestad del viento, no tenía nada para hacer. Tampoco podía hacer nada. Eran maestros del agua, sí, pero no podía controlar. Y entonces los discípulos intentan todas las formas que puedan calmar la tempestad y salvar el barco, pero al no poder va Jesús y lo despierta. Como leímos que Jesús estaba durmiendo, ¿sí? Y entonces empieza a despertarse. Jesús, vamos a leer todos juntos el Marcos capítulo 4, 38. Vamos a ver qué dice. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, tú estás loco. ¿Qué estás haciendo? Nosotros estamos con temor de morir, pero tú estás durmiendo. No sabes que vamos a morir todos. Eso es lo que está hablando los discípulos desesperadamente, ¿sí? Ustedes por ahí va a ser peor, yo peor. ¿Qué lo estaría despertando, no? Desesperadamente. Por eso la palabra que habló los discípulos, podemos ver que están en un estado lleno de incredulidad. Ustedes vean, mirando el versículo, el capítulo del hoy, incredulidad no es yo creo o no, no es solamente de creer o no creer, sino vean los discípulos. ¿Qué pasó? Los discípulos acompañaron en todos los lugares y vio las señales, ¿sí? Los milagros que hacía Jesús, pero por una tempestad se desesperaron y están diciendo que vamos a morir. Esto es incredulidad. Si fuese usted, ¿qué es entonces fe? Estar tranquilo, porque Jesús está junto con nosotros. El Dios
El Jesús, el Hijo de Dios y el Todopoderoso está junto conmigo. Por eso si está Jesús ahora en nuestro corazón, aunque haya un terremoto inmenso de más de 7.0, podemos estar tranquilos porque Jesús está junto con nosotros. Amén. Tenemos que tener, eso es fe, eso es fe. No es que yo creo a Jesús, no creo. No es un tema así, sino tener fe es tener toda la confianza y de poder dejar todas las cosas en la mano de nuestro Dios. Amén. Y entonces vean, los discípulos le dicen con la voz de desesperación: Maestro, si estamos por padecernos, ¿por qué no estás haciendo nada? Haga algo. ¿Esa voz qué es? Los discípulos estaban con odio, con enojos, con quejas, ¿sí? Con la desesperación. ¿Esto qué demuestra? Muestra que de mirar tantos milagros como le dije, ellos continuaban con la incredulidad. Desconfiaba que es el Jesucristo del Dios creador. Por eso si vemos en el versículo 41, sale la reacción de los discípulos después de tranquilizar la tempestad del viento. Entonces, veamos la reacción de discípulos después de calmar la tempestad del viento, Jesús. Vamos a leer todos juntos. Voy a leerles yo. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Sí, le dice: ¿quién es? Mira, se levantó como si nada, dijo que se calme y se calmó. ¿Quién es él? Es algo sorprendente, vean, pero vean la actuación de los discípulos, es algo muy sorprendente. La actuación de los discípulos parecían lo mismo que el pueblo de Israel cuando habían hecho el éxodo, después de experimentar todos los milagros de Dios, estaban en odio y en quejas enfrente del Mar Rojo. ¿Sí? Diego justo me preguntó este tema el jueves. El pueblo judío, el pueblo de Israel estaba en quejas. ¿Sí? Lo sacó de la esclavitud del Egipto, pero empezó a quejarse. ¿Cómo se quejan? Nos hubiera dejado vivir en Egipto porque nos hizo hacer esto, éxodo. ¿Por qué nos sacó y nos hace morir todo aquí en el desierto? ¿Sí? Están en quejas. Cuando querían la libertad, pero una vez que ya nos liberaron y están quejando. Era mejor vivir en Egipto como esclavo. ¿Por qué tanto sufrimiento? Como esto, vean, el hombre no se conforma por ninguna otra cosa. ¿Sí? Por eso cuando decimos esto, parece que vamos a conformar. No, nos venimos con otras cosas. ¿Sí? El hombre es así, no se conforma por ninguna otra cosa. Aquí lo que debemos ver bien es que si no tenemos la fe, esto es lo importante, escuchen bien, si no tenemos la fe, vamos a tener una vida de desesperación, de ansiedad, de preocupación. ¿Sí? Por eso, ¿ustedes qué prefieren? ¿Quieren vivir con ansiedad, con preocupación, con problemas, sin paz? Es fácil, creamos, tengamos fe y entonces somos libres, como la confesión de Diego. ¿Sí? Está tranquilo. Pero ustedes piensan, entonces, algunos dirán: Diego es porque es tonto. No, no es así. Ustedes vean, Diego va a demostrar la paz que tiene. Van a ver cómo va a vivir aquí en Corea. Van a ver con ese centro, con ese corazón, Dios cómo lo bendicen. Vean, Diego va a ser un ejemplo para ustedes, para que vean. A través de Diego, Dios va a mostrar como un ejemplar. Amén. Por eso, no solo Diego, si tienen ese corazón, si tienen esa fe, entonces todos pueden ser bendecidos. Amén. Por eso ustedes, la fe, ¿sí? Saquen todas las preocupaciones, dejen en la mano del Señor y solamente quiero que estén en palabra y en fe. Amén. Creer verdaderamente a Dios. Porque cada vez más tener incredulidad, cada vez que no creemos, el desbeneficiante somos nosotros, son ustedes. Dios no pierde nada, el que pierde son ustedes. Dios está preparado para bendecirle todas las cosas, pero ustedes están diciendo: no, rechazo.
¿Sí? Rechazo, no quiero. Yo ya tengo todo, no. Yo estoy seguro que de aquí ningún creyente, yo traigo ahora 10 kilos de oro. ¿Alguien quiere? Gratis. No creo que ningún creyente diga, no, yo no quiero, tengo todo. No, aunque tenga dinero, deme, y se van a pelearse, ¿no? Por eso, es así. Por eso nosotros, si queremos esa bendición, tenemos que tener la fe y tenemos que estar en la palabra. Amén, en palabra. Por eso nosotros tenemos que creer absoluta soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Todo se mueve el mundo a través de la soberanía de Dios. No es por nosotros, no es por otros dioses, sino por Dios. Amén. Por eso, haciendo una vida de fe, al momento de tener la incredulidad, nos tambaleamos, ¿sí? Nos tambaleamos para izquierda, derecha, no sabemos dónde ir. Ustedes vieron los borrachos. Cuando toman mucho no pueden caminar y empiezan a caminar para allá, para acá. Y después, ¿qué hacen? Se tiran en el piso, se duermen ahí. ¿Quieren una vida así? Por eso tenemos que tener la fe. Tiren la incredulidad. Vean las imágenes de los discípulos del capítulo de hoy. Cuando estamos bien, decimos todas las cosas con fe, pero cuando les llegaron la tempestad del viento fuerte, y empezaron a tambalearse y empezaron a decir en su palabra la incredulidad. Y eso estaba demostrando que no creen en Dios. Por eso, si vemos en Romanos, vamos a leer todos juntos. En Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. ¿Sí? Ustedes no piensen que es sufrimiento, no piensen que es la tribulación. ¿Qué dice? Sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? Produce paciencia. Del estado de la tribulación produce la paciencia, y la paciencia a la prueba, y la prueba a la esperanza. Amén. Amén. Quiere decir, en una palabra, la tribulación nos convierte por una esperanza. Amén. Amén. No pierdan la esperanza, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Desde ahora, cuando nos llega el problema, quiero que ustedes analicen con la vista espiritual todas las cosas. Seguramente aquí yo conozco a algunos que están en problemas económicos, problemas físicos, sí, problemas de salud, pero no se tambaleen, aferren la palabra, sí, y quiero que ustedes vean todos los problemas a través de los ojos espirituales. Amén. Amén. Entonces tenemos la victoria. Entonces la tempestad, aunque les lleguen a ustedes tempestad de cuantas tormentas sea, nosotros podemos vencer todo sin tambalearnos. Amén. Por eso tengan esta seguridad, porque Dios a través de esta tempestad nos entrenan. Ustedes tienen que saber, nos entrenan para el crecimiento de fe. Amén. Yo también fui entrenado muchos años, pasé de todo. Y entonces ustedes nos entrenan para el crecimiento de fe y nos establece como protagonista del evangelismo de Latinoamérica, ¿sí? Y de latinoamericanos que están en Corea. Amén. Vean este lugar. Nosotros tenemos que llenarlo juntos. ¿Cuántos latinos americanos están en Corea? Quiero que ustedes sean protagonistas, discípulos de recibir la bendición de este evangelismo. Amén. Punto 2 es solo Jesús. Solo Jesús. Si vemos en el versículo 38 del capítulo, ¿sí? Al contrario que los discípulos, ¿sí? Jesús, en medio de grandes tempestades del viento, estaba durmiendo, ¿sí? Como le dije, estaba durmiendo. Y los discípulos, después de intentar todas las formas para calmar la tempestad, y al no poder, ¿sí? Despertó ¿a quién? A Jesús, ¿sí? ¿Cómo esto qué muestra? Ellos intentaron todas las cosas. ¿Qué quiere decir? En nuestra vida también, nosotros cuando llega un problema, queremos solucionar todas las cosas en mi forma, en mis pensamientos, en el humanismo. Hacemos todo cuando no. Señor, ayúdeme o no. Esto no parece la imagen de los discípulos, no parece la imagen nuestros. ¿Sí?
Cuando estamos bien, todo podemos gloriar. Cuando estamos bien, podemos glorificar al Señor. Ah, gracias al Señor. Pero cuando estamos mal, ¿y qué dice? Recién ahí busca el Señor. Por eso, ustedes vean aquí en el capítulo, los discípulos, después de intentar todas las formas, y al no poder, llama a Jesús y lo despierta, que haga algo. Pero hoy el pastor también habló, lo menos mal que es, por lo menos que llamó al último momento. Hoy en día hay muchos creyentes que ni siquiera buscan al Señor, ni siquiera al último momento. Ya no puede, ¿qué hace? Se suicida. ¿Sí? Un creyente de muchos años, quiere solucionar en su forma y al no poder solucionar, se matan, se cortan su vida. Pero vean los discípulos, por lo menos último momento, llamó a Jesús para pedir ayuda. Por eso, esto es muy importante. Viendo esto es como nuestra vida, buscamos. Siempre queremos hacer las cosas con mi fuerza y cuando no sale bien, cuando algo pasa mal, recién ahí buscamos a Dios. No quiero que sean así, amén. Ustedes desde el principio oren al Señor, desde el principio oren al Señor. Una vida de fe, lo importante es estar comunicado con Jesucristo, amén. Y entonces, ¿cómo podemos estar comunicados? A través de la oración, amén, a través de la palabra. Por eso, al estar comunicados todos los días con Jesucristo, obtenemos la fe de confrontar de frente y podemos trascender todas las ocasiones, problemas y dificultades. Amén. Estar comunicado 24 horas. Amén. Y entonces podemos vencer todo, podemos trascender todo. Y podemos disfrutar las 24 horas de estar juntos con Jesucristo. Amén. Y entonces se terminó. Ustedes no piensen, porque no tengo dinero. No piensen que tengan un poco mala salud. Ustedes aferren a Jesucristo. Amén. Por eso en Isaías 41:10, este es el cuadro que hicimos el culto latinoamericano, ¿sí? El culto de Latinoamérica. ¿Qué dice? Vamos a leer juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios está sustentando con la diestra de Dios. Amén. ¿Qué problema tenemos si nuestro Dios Todopoderoso nos está sujetando? Amén. Quiero que ustedes disfruten y aferren la palabra de Jesús que está con nosotros. Amén. Y vamos a leer juntos Marcos capítulo 4, 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Al llamado desesperado de los discípulos se despertó Jesús y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y entonces se calmó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Dijo: calla. Esto es un hecho que muestra que Jesús es el Dios, que Jesús es el Dios que gobierna todo el universo y que hace obedecer todas las criaturas de este mundo. Amén. Esto es una demostración que eres Jesús. Especialmente en el versículo dice: reprendió el viento, reprendió. ¿Qué es reprender? Es retar, ¿sí? Retar al viento. Quiere decir que retó a tempestad del viento y a las olas del mar. La palabra reprender en lenguaje original en griego, y el pastor dijo que es efetimeseno, ¿qué es? Es una palabra de retar, de echar a los demonios, al Satanás. Como esto Jesús quería cruzar el mar porque quería ir al otro lado para anunciar el evangelio, ¿sí? ¿Por qué quería cruzar? ¿Por qué quería cruzar el río Galilea, el mar Galilea? Porque quería ir al otro lado a transmitir el evangelio. Pero ¿quién lo obstaculizaba? El viento, la tempestad del viento. Y entonces Jesús lo retó: fuera el demonio, fuera el Satanás, fuera los demonios que me sostiene, me hace estar tapando, ¿sí? Deteniendo para ir a ese lugar a transmitir el evangelio.
Por eso Dios entonces mostró, echando al demonio, mostró el poder de Dios. Amén. Vamos a leer último, Marcos capítulo 4, 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús, después de calmar la tempestad del viento y las olas, dice a sus discípulos, ¿por qué estáis así? Amén. ¿Qué dice? Amedrentados, atemorizados. ¿Cómo no tenéis fe? Esto quiere decir que Jesús quiere, ¿quién es el poder del cielo? ¿Sí? De la tierra, que tiene el poder en el cielo y de la tierra y está junto con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidan eso? Está diciendo esto. ¿Por qué ustedes se olvidan que Dios del poderado del cielo, de la tierra, están con ustedes y están atemorizados así? ¿Sí? Como esto cuando nosotros olvidamos al Señor, ¿qué pasa? Cuando nos olvidamos del Señor Jesucristo, ese momento llega críticas, ¿sí? Ya estamos perdidos y estamos desviando el camino correcto, ¿sí? Quiero que ustedes aferren, no se olviden, por favor, no se olviden a Jesucristo, no se olviden la palabra de Dios, no se olviden de comunicar las 24 horas a través de la oración. Amén. Quiero que ustedes acuerden, quiero que aferren esta palabra de hoy, ¿sí? No olvidarse, aferran en la palabra de Jesús, aferran en la palabra de este pacto. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy tengamos la restauración de que Jesucristo está con nosotros 24 horas. Por esa razón solamente podamos tener la fe de confrontar de frente y establecernos como discípulos de transmitir el Evangelio a todos los latinoamericanos que están en Corea y a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por compartir esta palabra en español. Señor, háganos tener la vista espiritual de que podamos analizar todos los problemas, casos, incidentes espiritualmente con la vista espiritual y siempre podamos disfrutar la bendición de estar las 24 horas junto con Jesucristo y podamos ampliar el sitio de la tienda de nuestra fe. Señor, también a través de solo Jesús podamos mirar solamente a Jesucristo coincidiendo para la ampliación del reino de Dios y a través de la llenura del Espíritu Santo podamos obtener nuevas fuerzas de poder establecer la torre eterna en nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.